Entonces Adán escuchó en el río Jordán su llanto de lágrimas y desgracias. Entonces Dios escuchó la oración de Adán y le envió el ángel Miguel, quien le trajo una semilla, sellada con el sello divino destinado a ser llevado a Adán. Luego le enseñó la siembra y los trabajos relacionados con ella, para que así se salvaran ellos y toda su descendencia. Y cuando Adán había escuchado la oración de Eva y el llanto de sus lágrimas desde el oeste, Adán reconoció su voz y dijo en su corazón: «¿Esta es la voz de mi costilla, la voz de mis ovejas? Me levantaré y veré por qué llora. ¿Será que la serpiente la está atacando otra vez?». Adán se levantó y siguió sus pasos. Y se acercó a ella, en la parte de occidente donde estaba Eva, y cuando Eva vio a Adán, lloraba con lágrimas abundantes y dijo: «Señor mío, Adán, ¿no has oído el sonido de mis lágrimas? Porque hoy hace 9 días, día y noche, que ha habido este clamor mío hacia vosotros. ¿Será que las generaciones del oriente no os han informado cuando surgieron? Y las aves del cielo y las bestias de la tierra no os lo han informado, porque yo les rogué a todos que os lo dijeran. Levántate, suplica a tu Creador que tenga piedad, para que Dios conteste tu oración y me libre de mis sufrimientos, o si le parece conveniente, me envíe la muerte, o con tus oraciones me libere de mis tormentos». Adán oró y suplicó a Dios por ella, y el Señor lo escuchó. Y he aquí, 12 ángeles y 2 potestades descendían del cielo. Y llegaron al lugar donde Eva estaba. Uno de los poderes vino, tocó el rostro y el pecho de Eva y le dijo a Eva: «Bendita seas, Eva, por causa de Adán, elegido y siervo de Dios, porque grandes sus oraciones delante de Dios, y por causa de él, Dios os librará. Si no hubieras recibido ayuda gracias a él, habrías concebido tal espina que no habrías podido salvarte de tus sufrimientos. Levántate ahora y prepárate para dar a luz un niño». Eva resucitó como el ángel le había indicado, dio a luz un niño y su color era como el de las estrellas. Cayó en manos de la partera y de inmediato comenzó a arrancar la hierba, porque en la choza de su madre estaba plantada. La partera le respondió y le dijo: «Dios es justo que en absoluto te dejó en mis manos. Porque tú eres Caín, el perverso, matador de los buenos, porque eres el que arranca el árbol que da fruto, y no el que lo planta. Eres portador de amargura y no de dulzura». Y el poder le dijo a Adán: «Quédate junto a Eva hasta que ella haya hecho con el niño lo que le he enseñado». Entonces, en cuanto a Adán, tomó a Eva y al niño y los trajo a una parte del oriente y se quedó allá. Y cuando se cumplieron el año 8º y el mes 2º, Eva quedó embarazada y dio a luz otro hijo al que el poder de Dios llamó por nombre Abel, y allí permanecieron juntos. En aquel tiempo Eva le dijo a Adán: «Adán, mi señor, mientras dormía vi que la sangre de mi hijo Abel se derramaba en la boca de Caín su hermano y lo bebió sin piedad. Y Abel le rogó que le dejara un poco de su sangre y no accedió a escucharlo, sino que se lo bebió entero y no quedó en su estómago, sino salió y quedó untado con ella y no se pudo sacar de su cuerpo en absoluto». Adán respondió a Eva y le dijo: «Para que Caín no planee matarlo, separemos unos de otros y estemos con ellos, para no dar lugar a la ira». Y actuaron como Adán había dicho, y él les dijo: «Hijos míos, venid y dispersémonos cada uno a su lugar». Entonces Dios le dijo al ángel Gabriel: «Dile a Adán, no reveles a Caín el plan secreto, sabedlo, porque es hijo de ira, porque su hermano será asesinado por él. Sin embargo, no se entristezca Adán, porque yo le levantaré a Seth en lugar de Abel, y él se parecerá a mi imagen y a él, y os enseñará de todo lo que tengo memoria. Pero no le reveles esto a nadie más que a Adán». Eso es lo que Dios le dijo al ángel, y el ángel le habló esta palabra a Adán. Entonces Adán guardó la palabra en su corazón. Y ambos estaban tristes, Adán y su esposa. Y llegó el momento en que Abel fue asesinado por Caín su hermano, y Adán le dijo a Eva: «Dios ha establecido un fin para todos los seres humanos. ¿Fue la muerte algo más que el asesinato por el cual Abel fue asesinado por Caín, y los celos de Caín lo llevaron a la muerte porque Caín era de una raza perversa? Y llegaron los tiempos en que Caín y Abel habían subido hacia sus campos.
Vinieron dos demonios parecidos a Caín y Abel. Un demonio le reprochó al otro demonio. Se enojó con él y tomó una espada de piedra, que era de una piedra transparente, tal vez la misma piedra que Éxodo. Le cortó el cuello y lo mató. Y cuando Caín vio la sangre, fue rápidamente y tomó la piedra en sus manos. Pero cuando Abel lo vio venir hacia él, le rogó: no me hagas morir, Caín, hermano mío. Él, sin embargo, no aceptó su oración y derramó la sangre de Abel delante de él. Y Adán y Eva se afligieron todo ese tiempo con gran tristeza. Y después de esto, Adán entró en su esposa y Eva quedó embarazada y dio a luz a Seth, que se parecía a Adán. Adán le dijo a Eva: he aquí, he nacido un hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató antes que yo. Y nuevamente, después de eso, Adán tuvo 30 hijos y 30 hijas. Porque todos los años de Adán fueron años. Y desde él se multiplicaron sobre la tierra y se establecieron sobre ella. Y cuando se cumplieron los años, Adán enfermó y gritó a gran voz y dijo: reuníos para yo, todos mis descendientes, los veré antes de mi muerte. Y se reunió toda su descendencia con el que se había establecido, y repartió las 3 partes de la tierra entre sus descendientes. Y todos los descendientes de Adán se reunieron junto a él, porque habían tomado posición ante sus puertas, en el lugar que Adán había hecho, y en el cual entraría y dirigiría sus oraciones a Dios. Y sus hijos le dijeron: ¿qué es esto, padre? Adán les dijo: estoy enfermo, hijos míos. Y le dijeron: ¿cuál es tu enfermedad y cómo enferma el ser humano? Y Adán le dijo: hijo mío Set, no es así, más bien estoy enfermo y tengo dolores. Set le respondió: padre, ¿qué es el dolor y cómo tienes dolor? Adán le dijo a Set: hijo, cuando Dios nos hizo a tu madre y a mí, nos puso en el paraíso de las delicias para comer su fruto. Pero había en medio del paraíso una planta muy hermosa, de la cual Dios nos mandó: no comáis de ella. Y la serpiente engañó a tu madre y le hizo comer de ella, por lo cual ahora vamos a morir. Cuando llegó la hora de que los ángeles guardianes ascendieran para adorar a Dios, el enemigo la engañó y ella comió de ello. Y ella me engañó, hijos míos, porque yo no lo sabía. Y Dios había dividido el paraíso entre nosotros, entre tu madre Eva y yo, para que pudiéramos guardarlo. A mí me había dado la parte oriental y la del norte, a tu madre Eva le había confiado la parte sur y la parte occidental. Y había 12 ángeles con cada uno de nosotros para guardarnos hasta la hora del alba, pero a cada hora, a cada día, ascendían allá. Y en el momento de su subida, la serpiente engañó a tu madre y la hizo comer del árbol, porque había visto que yo no estaba con ella más que los ángeles. Ella también me hizo comer de él. Cuando terminamos de comer, Dios se enojó con nosotros y nos dijo: habéis pues menospreciado mi mandamiento. Yo también te despreciaré. Y envió sobre nosotros males, a nuestros ojos, a nuestros oídos y hasta nuestros pies, plagas y portentos, atesorados en sus tesoros. Esto hizo Dios conmigo para hacerme perecer de muerte. Eva dijo llorando: mi señor Adán, dame la mitad de tus sufrimientos y yo llevaré tu dolor presente, porque vuestro sufrimiento es debido a mí y soy yo quien hizo que estos dolores os sobrevinieran. Y Adán le dijo a Eva: levántate y ve con Seth, mi hijo, al paraíso, echa tierra sobre tu cabeza y llora delante de Dios para que nos dé gracia. Y Dios enviará su ángel al paraíso donde está el árbol de la vida, del cual mana el aceite, para que os dé un poco de aquel aceite. Y me lo traerás aquí y me ungiré y seré sanado de mis padecimientos. Entonces te contaré toda la forma en que fuimos juzgados. Ay de mí, que cuando llegue el día del juicio, todos mis pecados me quemarán y la gente me dirá: en primera instancia fuiste tú quien no observó las órdenes de Dios. Eva gritó y le dijo a la bestia malvada: oh bestia malvada, ¿no tienes miedo? ¿Te atreviste a luchar contra la imagen de Dios? ¿Cómo te encargaste de abrir la boca y cómo pensaste hundir los dientes? ¿Cómo no habéis recordado la primera orden de Dios, y abristeis vuestra boca contra la imagen de Dios?
Entonces la bestia le respondió y le dijo a Eva, no es por nuestra avaricia que tu descontento y vuestro llanto viene, pero vuestro descontento y vuestro llanto provienen de vuestra propia avaricia, porque al principio de la creación, fuiste tú quien escuchó a la bestia, la serpiente.